Buenas tardes, noches ya, aquí en Israel, para todos, Shavua Tov Umevorach, siempre con la esperanza de que tengamos Besorot Tovot y Shuot Benejamot, que Kadosh Baruj Hu quiere enviar siempre las buenas noticias, buenas nuevas, y ante todo, Eretov nuevamente, perdón, se me había puesto de vuelta en silencio el micrófono. Gracias por acompañarnos, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a nuestro tiempo de estudio de los que tuvimos, en este caso, Megillat Kohelet, en la cual ya estamos promediando el estudio de esta obra fundacional de el rey Shlomo. No cabe duda que los tiempos que acompañan el estudio de Megillat Kohelet son tiempos en los cuales están muy asociados. Megillat Kohelet pertenece al tiempo, su lectura, me refiero al tiempo de Sukkot, al Shabbat, particularmente de Hol HaMoed Sukkot. Y, y en última instancia, estamos estudiando este post-Sukkot, en el cual ya nos separan más de 50 días de uno de los escenarios más dramáticos que le cupo vivir al pueblo judío, a Israel como tierra y como pueblo, y que en última instancia decíamos que, bueno, el deseo de estos tiempos es uno solo, Besorot Tuvot, primero que podamos anoticiarnos de noticias apropiadamente buenas y Yeshuot, que junto con ello sobrevenga la salvación y junto con ello la Nejamá, también el consuelo, porque este es el pack, llamémoslo así, que bueno, que se necesita en estos tiempos, la fortaleza de poder seguir mirando para adelante sin tener que perder la perspectiva del atrás. Así fue la vida del pueblo judío siempre, mirando hacia el futuro, pero también sin dejar de tener en cuenta que existe todo un pasado detrás que nos hace poder seguir adelante, transitando por este camino. Hoy estamos ya promediando el mes de Kislev, ya se acerca el mes de Kislev a, al tiempo feliz, la semana próxima, si Dios quiere, de Hanukkah. Y con ello, obviamente, una nueva expectativa y un nuevo sentido de lo que representa el poder superar al enemigo de turno. Y superar el enemigo de turno no significa solamente en la guerra, sino fundamentalmente en la fuerza del vivir y la fuerza del sobrevivir. No nos olvidemos que Am Israel ha superado con creces 4 imperios: Babilonia, Tarsia, Grecia y Roma, si bien Roma es un imperio que se ha prolongado a lo largo del tiempo, pero que en última instancia Akadosh Baruj Hu nos ha hecho levantar de cada uno de esos escenarios y nos ha hecho levantar desde una perspectiva no solamente física, sino y por sobre todo espiritual. Muy bien, nuestro libro de Coelet pasamos a compartir con cada uno y una de ustedes. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Inauguramos el capítulo 6 del libro de Coelet. Ya estamos en la mitad del libro, si se puede decir así. Y aquí el Coelet nos viene a hablar, como nos estuvo hablando hasta ahora, de todo lo que representa el amor por la posesión, por el dinero, por las riquezas. Entonces comienza este capítulo de manera muy, muy reflexiva y tal vez inflexiva. Y él dice así al comienzo de este capítulo 6: Yesh ra'a asher ra'iti tajat hashamesh berraba'i ala adam. Hay un mal que he visto bajo el sol y es grande, y grande es sobre las personas. Yesh ra'a quiere decir, hay algo que va a querer agregar el rey Joel sobre lo que ya nos estuvo hablando en el capítulo quinto, ¿no es cierto? Desde el versículo 12 en adelante, que estuvimos estudiando con detenimiento, donde
se habla de la persona como cualquiera de nosotros, y fundamentalmente el rey Coelho, el rey Shlomo, se adelanta a todo un tema, ¿no? Que es el capitalismo tan agresivo, tan fuerte, tan voraz que vemos hoy en día en el mundo en general. Pero bueno, en la época del rey Shlomo, si bien era un hombre muy sabio, el hombre más sabio de su época, pero también un hombre muy poderoso, así que pudo probar ambas realidades. Entonces, ¿qué dice aquí? Que hay un mal que he visto bajo el sol. Esa expresión, bajo el sol, Tajat Hashemesh, es habitual en el libro de Coelet porque es todo lo que transcurre aquí, debajo de la bóveda celeste, todo lo que pasa aquí en el vivir diario de cada uno y una de nosotros. Dice Rab, así dice que es un mal que prevalece entre los hombres en muchos casos. O sea, esto no es un mal privativo de un hombre, sino es un mal de muchos. ¿Y cuál es? Dice Coelet, Isha sheriten lo ha Elohim ostro mechasim bechabot. El hombre a quien ha dado Elohim riqueza, bienes y kabod y honra, y no le falta a su alma de nada que pueda codiciar. Einenu haser le nafsho mikol asher itava. Velo yashlitenu a Elohim leechol mimenu, ki ish nochri yochlenu. Pero no le ha dado poder Elohim para comer de ello, ya que un hombre nohri, ajeno en este caso, quiere decir no de su propio entorno, lo habrá de disfrutar. Y entonces dice, esta lectura, esta realidad, es Hebel Bajoli Ra. Esto no solamente es el absurdo, es la vanidad de la vanidad, como empieza hablando su libro, sino que es un Holi Ra. Es una enfermedad mala. ¿Qué le pasa al hombre? El hombre siente que progresa en la vida. A Kadosh Baruj Hu le pedimos a él, termina Shabbat, le pedimos Parnasá Tová, que podamos tener un buen sustento. Le pedimos también que tengamos Osher Rehabot. Osher Rehabot significa no que seamos millonarios o multimillonarios, no. Nadie está pidiendo llegar a Elon Musk y todo lo que representan ese tipo de personas, pero simplemente que la persona no tenga necesidades y que pueda a su vez compartir todo desde la perspectiva del honor. Y por eso dice, ve lo, dice, "Veinenu hacerle nafsho, Nicolás Sheriff", y no le falta nada de todo cuanto esa persona desea, codicia, anhela. Pero ¿cuál es el problema? Lo yashlitenu a Elohim le dejó el momento. Empero no le ha dado poder a Elohim para comer de él, que no va a poder disfrutar. A veces nosotros no podemos mirar la lectura del Coelet por decir, bueno, vaya, qué pesimismo. Pero no, el Coelet no es pesimista. Coelet, como les digo a ustedes, tiene una lectura tan real, tan concreta de la vida, que a veces nos muestra estos escenarios. Vamos a ver qué dice aquí. El hombre a quien ha dado Elohim riqueza, etcétera, dice Rabederi, nótese que el versículo 2 encierra el reverso de lo enunciado en el versículo 18 que estudiamos del capítulo anterior. ¿Qué decía el versículo 18 del capítulo anterior? Que es el anteúltimo, ¿sí? No sé si lo recuerdan. Vamos a ver qué decía el capítulo anterior para poder, obviamente, compartirlo con todos ustedes. No es tan difícil, podemos pasar de un capítulo al otro de esta manera aquí en la computadora. Y entonces aquí el versículo 18 decía, y toda persona a quien ha dado Elohim riqueza y bienes de fortuna y le ha dado el poder para comer de ello y para alzar su porción y para regocijarse con su esfuerzo, esto, don de Elohim. Era muy positivo lo que decía, porque ahí me decía que cada uno de nosotros, a los cuales a cada uno de los nos dio a nosotros tantos riqueza como bienes, como propiedades, y nos dio el poder para disfrutar de ellos. Belacet Jelcó, y cada uno llevar su porción, Belismoa, vámalo, y regocijarse, estar contentos con todo ese
cansancio in extremis que nos lleva a veces el esfuerzo del trabajo, pero todo eso dice, do matat Elohim. Este es un regalo de Dios. O sea que aquí lo veía Coelho desde una realidad. Ahora, la otra realidad que marca este capítulo, como les decía, a quienes se van incorporando, por supuesto, al estudio del rey Coelho, es el diario. Es lo que escribimos cada día. A veces, eso que escribimos no lo llevamos directamente al puño y a la letra, pero lo escribimos. En algún lugar se escribe todo. Así decía en el libro de Michelet, en su otro libro, en otra época de su vida, Kotvem al lo que no vamos a escribir en papel, vamos a escribirlo en el corazón, en la pizarra del corazón. Creo que el corazón tiene más escritos de cualquiera de los escritos que hemos realizado a lo largo de la vida. Y este corazón que nos acompaña día a día, y ese corazón que observa, ese corazón que cuando despierta la persona en la mañana dice, anoten la Sehvi Binah, de Avjim Ben Yom o Ben Laila, que le concede a la Sehvi, que es el corazón, explican nuestros también, la capacidad de discernir entre el día y la noche. Es el corazón en el cual obviamente se nos pide inscribir cada una y una de las impresiones. Por eso decía el Coelet aquí algo sumamente sugestivo, dice el Rab. Nótese que el versículo 2 encierra el reverso de lo enunciado en el versículo 18. El contraste en claro, en el versículo 2 es el ajeno, quien usufructuará todo lo que la persona había o habrá de acopiar. Mientras que el otro decía, todo lo que la persona disfruta, hay que verdaderamente sentir lo que es un regalo del Creador. Y bueno, a veces tenemos ese momento, ¿no es cierto? Bialik, el gran poeta nacional de Israel, escribe una poesía, si bien en otro contexto, le mía ni amén, para quien yo me esfuerzo, para quien hago todo lo que hago. Y a veces uno tiene esa pregunta. Y eso nos pasa a veces cuando, bueno, estamos o un poco tristes, o un poco en un estado de abandono, de dejadez, o de esperar que nos llegue la palabra justa en el momento adecuado. No siempre las palabras nos llegan y cuando llegan, no llegan en el momento adecuado. No hay ninguna duda. Hoy creo que es el momento en el cual nosotros como población natural de Israel tratemos de encontrar no tan solo respuestas, sino que podamos sentir un poco de la contención, de lo que representa el poder sobrellevar los momentos y saber que las cosas eventualmente pueden llegar a tener un sentido de complejidad, pero más allá de la complejidad es que los podemos sobrellevar. Aquí el rey está un poco triste, más que nada porque dice que un hombre ajeno lo habrá de comer. Y dice, qué pena que todo mi esfuerzo lo disfrute otro. Pero ¿qué pasa? No ha tenido hijos, no tiene una consecución, no tiene familia. Y entonces dice el rey Coelho algo muy fuerte. Versículo 3. Si alguien, por favor, quiere preguntar o quiere intervenir, por favor, me manda una señal con mucho gusto y me manda la pregunta o hablen. Pueden hablar también, no hay ningún problema, con muchísimo gusto. Pueden abrir el micrófono, me refiero, ¿no? Y pueden participar. Así que háganlo sin ningún tipo de pena, como se dice en Colombia, o de vergüenza, decimos en Buenos Aires. Dice el versículo 3, "In yolit ish be'ah". Si el hombre diera luz a 100, obviamente es una exageración, a 100 hijos, está hablando de que puede dar a luz a muchos hijos. Be'in, beshanim rabot y años muchos haya de vivir, berrab, y suficiente. Sheyu yemei shana benafsho, por más que muchos hayan de vivir y suficientes que hayan de ser los días de sus ánimos. O sea, ¿qué más puede pedir la persona? Hijos, obviamente. Eso es lo que pedimos, que podamos tener, obviamente, buena vida, etcétera, largos años de vida y que sean, por eso, que hayan de ser los días de sus años
suficiente, pero pasa algo más, dice aquí. Benafsholo tisba, pero su alma no se sacía del bien y que aún sepultura no haya habido para él. Begam que buralo aitalo, y no hay sepultura para él. Digo, a Martín, Tov Mimeno, Anafel. Es mejor que él del aborto. No hay ninguna duda de que este capítulo de Shelomo es un capítulo duro, pero ¿por qué dice lo que dice? ¿Qué es lo que está tratando de explicarme a mí? Porque aquí me está diciendo que no está el ajeno que lo hereda, porque en el versículo 2 está el extranjero, el nojri, el ajeno que lo va a heredar a él. Pero aquí dice, no, que esa persona ha tenido muchísimos hijos. Quiere decir, es exageración decir 100, ¿no es cierto? Pero ha tenido muchos. Pero no solamente eso, sino que ha sido bendecido con largos y buenos años. Así como pedimos en las verajot que decimos en la Torá, que a Kadosh Baruj Hu les dé orej y amín, que le dé largura, prolongación de días. Dice, y aún dice que sus años fuesen más numerosos que lo habitual, eventualmente. O sea que eventualmente siempre hay un promedio de lo que es la vida, por supuesto, y a veces la persona es longeva. O sea que la longevidad tiene que ver con una bendición. Y aparte de todo, dice, con todo esto, su alma no se sastía del bien. No logra satisfacerse. Y esto es parte de una rutina eterna del ser humano. Ya los rabinos lo habían analizado en el Talmud, diciendo Rosé Maná, Rosé Matai, el que quiere 100, quiere 200. Permanentemente está ese deseo de insatisfacción, como hablábamos. Quien lo sabeá, porque su alma no se sacía del bien. Así explica, pero más allá de todo eso, dice, Begam Geburá, dice, aún así, una sepultura honorable para esa persona, etcétera, porque es una sepultura que se le daba a los hombres muy importantes, que era diferente a todo el resto. Y aquí su lugar de sepultura es una sepultura común. Y entonces a Martí, ¿qué es lo que dice él? Que el nefel, el aborto, quiere decir aquel que muere antes de poder expresar o de sentir un sentido de vida, ¿no es cierto? Es mucho mejor, dice él, porque en última instancia no pasó por todo lo demás, no pasó por todo el escenario de lo que era la vida. ¿Qué le vamos a decir a Coelho? Que ese sería eventualmente el ideal. No hay ninguna duda de que la tradición rabínica, por eso ahora ustedes van a entender, por qué la tradición de los Jajamim tuvo algún problema con el libro de Coelho, ¿no? No solamente un problema, tuvo varios. Porque en última instancia, Ratzu Jajamim Lignoz Sefer Coelho. Así nos dice la Gemara, el Talmud Babli, que los Jajamim quisieron en última instancia Lignoz. Lignoz quiere decir llevarlo a un recinto donde las cosas no se tiran, no se pueden tirar, pero se dejan allí guardadas, añejadas y no se les da uso. Cuando las cosas son de Kedushá, llámese un libro que puede contener el nombre de Dios. Ratzu Jajamim Lignos lo querían sacar de la circulación habitual, pero era obvio que la quisieran sacar porque había cosas que podían contradecirse con lo que representa la esencia del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y fundamentalmente la libertad de él. Veamos entonces este complicado versículo, cómo lo reproduce el Rabede. Sin generar el hombre a 100, ¿recuerdan? O que mucho debe vivir, que los días sean muchos, pero nunca está satisfecho. Tampoco va a tener una sepultura especial, dice el rey Coelho, por lo tanto digo, es mejor que él. No. Ese versículo, dice Rabederi, mi maestro, magnifica la potencialidad del ser humano y tal vez define lo que es la esencia de la vida. La esencia de la vida es saciarse del bien, encontrar
satisfacción. Satisfacción significa saber apreciar lo que es la satisfacción, lo que es el bien, y poder apreciarlo y poder decirlo al otro. Eso es lo principal. Esa es la esencia de la vida. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Kadosh Baruj Hu permanentemente, Tabeanu mi tu besta, por ejemplo, le pedimos, sácianos de tu bondad. Eso que le pedimos a Kadosh Baruj Hu en medio de nuestras plegarias. Yo sé que a veces las plegarias ocupan el tiempo de la rutina, de la rapidez, que hay que hacer las cosas con no tengo tiempo, entonces pierdo el efecto del contenido. Pero ahora que estoy estudiando y estoy frente a ustedes, entonces pienso y digo, vaya, esa plegaria me dice a mí, "Estabeenu mitubeja, samejenu bemitzvoteja, alégranos con el cumplimiento de tus preceptos, besabeenu mitubeja". Lisboa es el sentido del placer, de la satisfacción. Y lograr la satisfacción en la vida no es un tema fácil. Y por eso es tan importante que lo valoremos, dice el Rab. Si esta finalidad no se logra, el saciarse del bien, la vida carece de todo sentido. Por supuesto, el autor está hablando de aquella persona que habiendo poseído los medios para satisfacer su alma, no lo ha hecho. Dice Rab, de bendita memoria, era mi maestro, vuelvo a repetirlo. En mi opinión, siguiendo las pautas de toda la literatura rabínica, satisfacer el alma no hace referencia solamente a los placeres mundanos, a los placeres físicos, sino incluye necesariamente también a la principal fuente de satisfacción para el ser humano, que la Torá quiere formar o quiere informar, la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del otro. ¿Entiendes? No solamente mías, sino satisfacer las necesidades de quién, de ti, las materiales y las espirituales. Porque esa es la vida de relación. Eso es lo grande que tenemos cada uno de nosotros. Y feliz de aquella persona, el hombre, aquella mujer, que logran no solamente encontrar ese saciarse del bien, sino también dar de sí lo mejor al otro. Y en este caso, obviamente, es una braja. Todos los preceptos de la Torá, dice Rab, persiguen una finalidad evidente: hacer que nuestra naturaleza genere el bien espontáneamente. Es un bien natural. Así como Dios tiene su bondad natural y no tiene una pre-forma de hacer ese bien, nosotros también, cuando dejamos liberado ese accional natural que marca la condición y la calidad de persona. Los preceptos llamados, como ustedes saben, Ben Adam Lejaveró, entre el hombre y su prójimo, tienen por finalidad última llevar a cumplir con el precepto central que dice, bueno, hace falta Ahavta de Reaja como. Todo eso es Ben Adam Lejaveró. ¿A dónde llegar? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así lo dice Maimónides. Por eso, qué interesante aquí la realidad. O sea, cuando aparentemente estaba hablando de que no hay satisfacción, dice la mayor satisfacción es encontrarte a ti y poder darte mi mano y poder ayudar. Y ese es el momento del mayor crecimiento. Y terminaba, obviamente, hablando del tema que aún sepultura no haya habido para él. Aquí cita Ravedeli a Obadías de Forno, a un comentarista bíblico del siglo XVI de Italia, pues él todavía no ha fallecido, de manera que esta persona no está ni entre los muertos ni entre las personas que viven, pero se prolongan sus días de sufrimiento que no son vida. Y es mejor que él el aborto, ya que él no ha sufrido para nada. Entonces, la segunda parte, este segundo hemistigio, llamémoslo así, la segunda parte del versículo, ¿hacia dónde está dirigido? Obviamente está dirigido cuando yo, la primera parte del versículo, no pude demostrar, no, no solamente a mí,
sino demostrar al otro todo cuanto ese otro me es referente, me es importante, me es relevante. Porque la vida de relaciones es satisfacer del bien, pero no solamente de todo lo que yo quiero pedirle a Dios que haga, sino de lo que tú estás esperando de lo que yo haga por ti. Y esa es la diferencia. Entonces, obviamente, dice, a veces la vida pierde ese sentido, pierde el sentido de la pertenencia para con el otro. La vida en esa sociedad, en ese vínculo creativo que hace que las personas puedan crecer como tal y que se sientan obviamente involucradas y siempre tengan un motivo para vivir. En cambio, obviamente está la persona, dice, que no está ni entre los muertos ni entre los que viven. O sea, y no por eso es una cuestión cronológica, es una cuestión de a veces selección. Y entonces dice, para esas personas, dice el Seforno, sería mejor, dice Coelet, el aborto, porque no hubieran nacido. De todas maneras, siempre tenemos que buscar el sentido positivo de la realidad. Dice el versículo 4, porque si queremos analizar al ser humano, pues en absurdidad vino, lo absurdo, lo que no puede ser comprendido, y en la oscuridad se fue. Se irá. Y en la oscuridad su nombre será cubierto. ¿Qué quiere decir? Obviamente está hablando de lo último que habló, que es el aborto. ¿Quién es el aborto? Aquel que no logró vivir. Y entonces aquel que vino a vivir y no pudo vivir, ya de por sí es un tema de absurdidad, porque no logró sobrevivir. Y entonces se fue en la oscuridad, y en la oscuridad su nombre será cubierto. O sea que en última instancia habla de tres aspectos aquí. Va, vino, y Elej se va a ir, y José será cubierto. Está una suerte de pasado, de presente y de futuro. Y de esta manera, obviamente, está como plegándonos delante nuestro, como si fuera un pañuelito, la vida de un aborto. ¿Cómo fue la historia de ese aborto? Entonces, vino en el sentido de la nada y en la oscuridad, quiere decir, en ese lugar oscuro donde finalmente el cuerpo solamente se va. Entonces, en última instancia, no hay ninguna duda que es una lectura obviamente triste, pero es una lectura también real. El Rab dice entonces, Rashi cita a Rashi, perdón, que el Hebel es referencia al feto abortado, ya que él vino en absurdidad y se fue y no vio el bien, ni lo deseó tampoco y no tiene que sufrir. Y entonces, obviamente, dice el versículo 5, ni tampoco Sol, él vio ni ha sabido, quietud hay para este más que para este. Y por eso dice en el versículo 5, es la referencia al feto abortado que no ha sufrido agobio por las vicisitudes de este mundo. Y este es el poseedor de la riqueza. Se refiere más para este que para este. O sea que el feto abortado eventualmente que no ha vivido la realidad de este mundo es mejor que este otro, que fue el poseedor de riquezas, que sí ha visto la luz del mundo y que ha percibido que no ha tenido quietud, más solamente agobio sin recompensa alguna ni deleite en ninguno de los dos mundos, dice Rabbi Abraham y Benet. Y esto obviamente no me cabe duda de que si bien es duro, el Coelet está hablando de una realidad, ¿sí? Eh, que acontece en este mundo y que muchos obviamente se preguntan, se cuestionan y quisieran comprenderlo. Shavuot Tov, Daniela Lea. Bienvenida. Había un mensaje, por eso lo abrí. Bien, y entonces avanza nuestro Coelet y dice, Ve'ilu, Hayá Elef Shanim Pa'amayim. Y aunque haya vivido 1000 años dos veces, Betová lo Ra, empero el bien no ha visto, Aló el Makom Echad Akolole. Ciertamente a un lugar todo va al mismo lugar. ¿A qué se refiere aquí el poeta? Dice
Si la persona hubiera vivido 2 veces 1000 años, obviamente no es lo que la persona alcanza a vivir desde ya, pero que en última instancia está hablando de qué, de dos procesos, obviamente, muy intensos en su vida. Y así todo dice, el bien no ha visto. La Tobá no lo pudo ver, esa sensación de placer, de bienestar, no la pudo ver. Entonces, dice, más allá de todo esto, dice, todo va a un mismo lugar. Entonces, el destino de ese aborto, hablando concretamente, y de la persona, aunque haya vivido 1000 años, es exactamente el mismo. ¿Por qué? Porque todo va al mismo lugar. Esta frase es una hipérbole, dice el Rab, que de allí basada probablemente en Génesis 5:27, donde dice que Metushelah vivió casi 1000 años. Es el hombre que más vive. Todo el mundo lo conoce por Matusalem, pero no es, es Metushelah, no es Matusalem, pero no importa, es un error de traducción, como siempre, que vivió casi 1000 años, 969 años, siendo así la persona que más años ha vivido de acuerdo a la historia bíblica. Y entonces, ¿qué dice él? Ciertamente a un lugar todo va. En definitiva, ni él habrá de volver al polvo como el resto de los indigentes. Quiere decir, en definitiva, dice Rashi, él, esa persona, por más que haya vivido tanto tiempo, volverá al polvo como el resto de los indigentes. No hay diferencia. Está hablando en cuanto a que no tenemos diferencias cuando dejamos este mundo. Todo lo tenemos que, obviamente, actuar y se actuar en la vida. Gracias, Talia. Cuando se engendra desde ese momento, cuando se engendra, ¿desde qué momento debe ser tiene alma al feto? Y si sucede un aborto, puede decir que cumplió un ticún en este corto tiempo. Bueno, eh, es una excelente pregunta, gracias. Nuestros jajamim nos dicen que ya a partir, hay una discusión en la Gemara si es a partir de la fecundación, el encuentro del óvulo con el espermatozoide, que en ese momento se produce el ingreso del alma, mientras que otra tendencia es el momento de la Yetzirah. La Yetzirah es lo que llaman en la Gemara, a lo que estudiamos cuando estudiamos medicina, embriología. Embriología es cuando se forma el embrión. Y el embrión es ya cuando pasamos de la estructura original del huevo cigoto, que es esa célula multipotencial que se va a desarrollar, y entonces tenemos el esbozo ya de la cabecita y de la cola, eventualmente, y ya de los órganos también internos. Dicen los caminos, a partir de allí, la Neshama ingresa en la vida de la criatura, y es por eso que ya a partir de los 40 días ya se debe considerar eventualmente un ser humano para todos. Ahora bien, respecto a la segunda pregunta, con respecto a lo que es el Nefel, como se llama Nefel, probablemente la lectura sea que si no pudo vivir lo suficiente es porque aparentemente venía a cumplir una función X, y eso es lo que se llama tikkun, ¿no es cierto? Pero bueno, toda esa zona es una zona un poquito gris para nuestras vidas, porque obviamente no sabemos bien cómo regular todo ese tipo de conceptos, pero sí sabemos eventualmente de que Akadosh Baruj Hu, que es hablándole a Coelet, ¿no? Respondiéndole a Coelet, ¿no? Sí, Akadosh Baruj Hu es en última instancia el recinto final de cada vida. Entonces, independientemente de todo lo que el rey Salomón nos esté, obviamente, advirtiendo con respecto a todo lo que es este escenario de una vida no vivida, esa vida no vivida significa de que eventualmente en otro Gilgul, en otra transmigración, en otra etapa que nos precedió o u otra etapa que nos va a suceder, ahí viene a cumplir esa parte que nos queda. Y eso es lo que creo, pero eventualmente no hay ninguna duda de que el alma se incorpora en un tiempo muy iniciático en la vida de la criatura, ya a los 40 días,
Y por eso es importante que cuando tomamos la conciencia de la vida, es en el momento en el cual ese alma ya, Akadosh Baruj Hu, hace también su parte en la creación de la mamá y del papá. Bien, así que bueno, gracias por la pregunta. No sé si respondí en todo, pero trato de responder todo. Pero por favor, gracias por la participación. Muy bien, entonces dice que aunque haya vivido 1000 años dos veces, pero el bien no ha visto, o sea, esa vida ha sido poco significativa. La esencia de la Torá es el gesed, es la bondad. Entonces dice, ciertamente a un lugar todo va. Y entonces nos dice en el versículo 7, dice, Kol amala Adam lefiu, pegama nefesh, lo timale. Todo el esfuerzo de la persona es para su boca. Significa que todo el esfuerzo es para su. Entonces, obviamente, nos está hablando de que todo lo que nos esforzamos en la vida es para nuestro sustento, para nuestra alimentación. Algo así como que la principal tarea de los seres humanos no es sino para su parnasá, y esa parnasá obviamente que le lleve a qué? A su sustento, a que pueda alimentarse. Pegama nefesh, lotimale. Pero tampoco el alma se ve colmada. Quiere decir, está la persona que puede conseguir un buen sustento para sí, pero por otro lado, ¿qué ve? Que no alcanza lo que es tu deseo, tu anhelo, tu pedido. Y esto obviamente lo va a trabajar mucho, 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 mucho Coelho, ¿bien? En todo lo que es su contenido de vida, porque vamos a verlo después inmediatamente. Todo el esfuerzo de la persona es para su boca. Cita el Rab a dos comentaristas. Rashi primero quiere decir que lo hace por causa de su boca, o sea, para satisfacerse y para comer en este mundo y en el venidero. Pero esta persona no se ha satisfecho durante su larga vida. O sea, obviamente nosotros no vivimos para comer, no hay ninguna duda, pero a veces cuando pensamos en todo el esfuerzo y la parnasá, estamos hablando de uno de los fenómenos que tiene que ver con el sustento. No es casual que tenemos una relación con la comida tan especial, no porque nos guste comer, sino porque a través del comer nosotros encontramos una vía, un camino para llegar a Kadosh Baruj Hu. Decir una plegaria antes de comer y decir una plegaria después de comer, eso está hablando a las claras de que la comida tiene una preeminencia en la vida, pero esa preeminencia la tiene por sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser agradecidos. A ser agradecidos. La semana pasada la vimos, el Shabbat pasado tuvimos a Lea, y cuando tuvo su cuarto hijo, le puso Yehuda. Y fue la primera persona en tantas generaciones del mundo de la creación, la primera que supo decir, esta vez agradeceré a Dios. Es la primera en agradecer al Todopoderoso. Increíble. Y por eso aquí está el tema de este mundo. El comer, el mazón, el zan, el nutriente, es aquello que va a formar parte esencial de la vida. Y por lo tanto, esa fue la preocupación siempre primordial. Pero después viene la preocupación esencial. Seforno, comentando el versículo 6, dice, aunque no haya vivido una vida de sufrimiento, ¿cuál es la finalidad de la longevidad si la persona no ha alcanzado a tener esperanzas acerca de la eternidad? Pregunta fuerte. Pues ciertamente a un lugar todo va, tanto el alma intelectual como la vital y su energía, todo lo que es el ser humano, ya que este hombre no ha alcanzado el objetivo al que debe apuntar en nuestra vida civil, que es que la persona adquiera durante el transcurso de la vida la eternidad y la felicidad. ¿Y cómo puedo adquirir la eternidad? Esa forma que estará diciendo que tengo que adquirir la eternidad es los años, es la cantidad. Ya vimos que la cantidad no juega. Entonces, la eternidad es algo que podemos saborear cuando podemos tener
la felicidad. Al alcanzar la felicidad, estamos abrazándonos y saboreándose un poco del sentido de la eternidad. Y esto es lo más importante, porque no vamos a poder vivir 1000 años ni 2000 años, pero saber apreciar lo que representa la vida en sociedad, la vida con el otro, la vida con el cual se quiere o se ama. Eso se representa la felicidad y cuando puedo estar en contacto con esa felicidad, logro conectarme con la eternidad. Y por eso el problema, eh, eh, mm, todo depende. Si es un aborto terapéutico, yo sé, probablemente sí. Pero si es un aborto no terapéutico, sabemos que ni una cosa ni la otra están bien vistas desde el punto de vista de la halajá ni de la ética médica. Entonces, la pregunta que me hicieron era si la corta edad de la criatura llevaba a que, bueno, eso representa en su vida un punto. Ahora, el médico, obviamente, que actúa en eso, y está haciendo un aborto terapéutico, está ayudando a que esa realidad se pueda cumplir, nada más y nada menos, desde el punto de vista concreto, desde el punto de vista de su sapiencia. Por eso estamos hablando de un aborto que se conozca como terapéutico, ¿verdad? No sé si a eso se refería. Bien, entonces, este versículo 7 es muy fuerte, porque en última instancia dice, todo el esfuerzo de la persona es para su boca, pero tampoco el alma se ve colmada. Entonces, es cierto, uno debe preocuparse por todo lo que es su sustento, pero no miremos solo el sustento. Tratemos de ver también cómo lograr que ese alma, ese nefesh, sobre el cual habla la Torá, que el ser humano está definido como nefesh allá, alcance también una denominación y que pueda conectarse con la eternidad. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de apreciar la vida y de vivirla y de poder dar de nosotros lo mejor, estamos ahí conectándonos con la eternidad. Eso es lo que gana la esencia de la persona. Esa es la eternidad. ¿Qué van a recordar de mí eventualmente? ¿Qué van a recordar? ¿Qué quiero yo que recuerden de mí? Entonces, no importa ya los años que viva, pero importa sí los hechos que formaron mi existencia. Y en eso estoy convencido que Coelet tiene razón. Porque pregunta en el versículo 8, "Kima yoter la jajam mina kestil?" Pues qué preeminencia hay para el sabio más que para el necio. Male anillo de la aloj neged asaim. Que el humilde conocedor debe encaminarse al encuentro de los vivientes. Qué bueno. Y por eso dice el versículo 9 con que vamos a concluir otra parte, otra subguía, otra unidad temática del capítulo. Tov mare enaim me aleach nafesh. Es mejor la visión de los ojos que el deambular del alma. Wow, muy fuerte esto, ¿eh? Vamos a tener motivos para hablar la semana que viene. Gamzeheber Urra. También este es absurdo y pastoreo de mí. Veamos entonces el versículo 8. Dice el Rab, pues qué preeminencia hay para el sabio más que para el necio. Las dos figuras que aparecen en el libro de Coelet es Jajam y Kesil. Uno es el sabio, Jajam, y el otro es Kesil. Kesil es el que le falta la perspectiva, el que no ve. Por eso se lo llama el necio. Bien, porque el necio no ve, siempre quiere pasar, pero no entiende por qué. Que el sabio se va a dedicar, dice el Rab, citando a Ibn Ezra, que el sabio se va a dedicar a la búsqueda de riquezas sin fin, pero su alma no se ve colmada, y es cierto, como ocurre con el alma del necio. ¿Qué preeminencia tiene? Entonces, ¿qué tiene de mayor importancia un sabio que el necio? En cuanto al humilde conocedor, que es el Leani Yodea, aparece el pobre que sabe, ya que el humilde conoce y entiende. ¿Para qué tiene que encaminarse por la senda de los necios al encuentro de los vivientes? Dice Benet. En el Sefer HaShorashim de Rabenu Yonah Ibn Yaná,
interpretan a Jaim, los vivientes, haciendo alusión a los pudientes. Tal vez en el sentido que la expresión francesa bon vivant es, que es el sentido de los buenos vivientes. Entonces, este versículo 8 es un versículo muy llamativo, mayoter. ¿Qué tiene de preeminencia? ¿Qué tiene de mayor importancia? ¿Sí? Gracias. ¿Qué tiene de mayor importancia, preeminencia del sabio? Dice, cuando él necesita esforzarse tanto con su boca, las palabras de la sabiduría, de aquel que es necio, que también el necio actúa con mucho esfuerzo toda la vida. Berrámice, dice, y lo peor de todo a veces que el sabio es un hombre misquén, o el pobre que sabe, y es que sabe encaminarse en el medio de los seres humanos, pero que sabe manejarse entre ellos, pero no alcanza para su comida. Y entonces todo esto, dice el Rabbi Deri, que el sabio se va a dedicar a la búsqueda de riquezas sin fin, pero su alma no se ve colmada, como ocurre con el alma del necio. Entonces, ¿qué preeminencia tiene? En cuanto al anillo de A, ya que el humilde conoce y entiende, ¿para qué tiene que encaminarse por la senda de los necios al encuentro de los vivientes? El humilde puede hacer un camino mucho más simple. Y la persona humilde obviamente está en esa capacidad de poder comprender y de poder actuar en la consonancia de los hechos cotidianos. Vamos a retomar este concepto para poder ampliar lo que dice: es mejor la visión de los ojos que el deambular del alma. Vamos a ver qué significa ese deambular del alma, que para mí es una expresión muy lograda y muy bonita. De todas maneras, gracias por acompañarnos a compartir un poquitito más de la experiencia de Coelet, que si bien esa experiencia de Coelet se enriquece cuando están ustedes allí, no hay ninguna duda, porque en última instancia nos permiten, obviamente, cotejar y aprender, y por supuesto que eh, voy a disfrutar mucho el momento que alguien se quiera animar y abrir su micrófono y también plantear las preguntas. Mientras tanto, bueno, les damos la bienvenida de todo corazón a quienes están cerca, a quienes están más lejos, y fundamentalmente que tengamos la fuerza de poder realmente comprender bueno, este desafío que es el vivir cada día es un desafío maravilloso y que, bueno, cuando podamos interactuar junto a aquellos que queremos, que amamos verdaderamente, ese va a ser el momento del mayor placer. Esa es la felicidad que se da a las manos con la eternidad. Créanlo, seguro que eso es tal vez el objetivo supremo de nuestra capacidad de vivir como Yehudi. Muchas gracias, que tengamos buena semana, besos y que nos encontremos siempre en alegría. Un fuerte abrazo y muchos cariños para ustedes. Gracias.